checking 1, 2, 3. ¿Sí me escuchan? ¿Ya? Tengo que gritar. Ok. Buenos días, hermanos. Espero que todos estén bien esta mañana. Vamos a continuar con el libro de Esther, pero en esta mañana vamos a hacer algo un poco diferente. Algo nomás un poco diferente porque recién recuerdo la semana pasada hablamos sobre un asunto que pasó con Mardoqueo. Ya recuerdan que Mardoqueo salvó la vida del rey. Habían dos jueces del grupo de políticos y eran dos eunucos que quisieron matar al rey Asuero. Y pues obviamente Mardoqueo escuchó este plan que esos eunucos tenían y quisieron quitar la vida del rey. Y por lo tanto, Mardoqueo salvó la vida del rey. ¿Okay? Se lo contó a Esther y Esther se lo contó al rey y ya hicieron investigación y ya pues mataron a los eunucos que quisieron quitar la vida al rey. Entonces eso fue lo que vimos la semana pasada. Entonces ya en este capítulo hemos llegado al capítulo 3 de Esther y ya se nos presenta o se nos introduce a otro personaje principal del libro, ¿okay? La cual es Amán. Este personaje principal de ese libro, del libro de Esther, es el villano del libro. Entonces ya fuimos presentados al rey Asuero, a la reina Vasti, a Mardoqueo, a Esther, y ya estamos con el villano de todo este libro. ¿Okay? Pero si recuerdan, también había mencionado antes que Amán es una descendiente de los, ya se me olvidó, amalecitas. ¿Okay? Es algo muy interesante. Entonces es lo que vamos a ver vamos a enfocarnos un poco en eso en este día. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a enfocarnos sobre un poco del contexto de Amán. De dónde vino y por qué es muy importante realmente el personaje de Amán. Porque para los judíos sí es algo muy importante. ¿Okay? Recuerda que ese libro se basa de una fiesta que es muy importante para los judíos. ¿Okay? Y vamos a ver realmente por qué. Entonces vamos a orar y vamos a comenzar a ver un poco del contexto de la descendencia de Amán. ¿Okay? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por ese día, damos gracias a Dios por el estudio que nos vas a dar en esta mañana. Te pido, Dios, que nos llenes de tu Espíritu Santo para poder aprender tu palabra y poder aplicarla. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a tener que ver el contexto sobre la descendencia de Amán, del villano. ¿Okay? Para ver el contexto tenemos que irnos hasta Éxodo, capítulo 17. ¿Ok? Entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 17 y después nos vamos a ir a 1 de Samuel. Entonces a Éxodo capítulo 17 es donde comienza realmente el rival o más bien el conflicto entre los israelitas y los de las amalecitas. Capítulo 17, 14. Ok. Entonces comienza desde el versículo 8 y termina hasta el versículo 16. Entonces yo lo voy a leer, ¿va? Dice Éxodo 17, versículo 8. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, y el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo y a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raere de toda la memoria de Amalec del debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿Okay?
Entonces realmente el conflicto entre los israelitas y los amalecitas comenzó desde Éxodo capítulo 17, cuando ya el pueblo de Israel salieron de Egipto y estaban al camino a la tierra prometida. Y obviamente durante ese tiempo pues los israelitas tuvieron muchas guerras con otras naciones. Y Amalek fue una de esas naciones. ¿Okay? Pero lo interesante es que ahí dice, al final, que dice que Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Okay? Eso es un dato muy importante. Entonces había guerra con los amalecitas desde los tiempos de Moisés. Y eso continuó. O sea, esta guerra que ellos tuvieron, los israelitas tuvieron, continuaba y continuaba hasta el rey Saúl. ¿Okay? Entonces ahora vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Se hace muy interesante que eso es cómo comienza con todo eso de los amalecitas, porque la verdad la pelea que pasó con Israel, con Moisés, es una pelea famosa, muy popular, porque es la historia que Moisés tenía que levantar su vara para poder vencer a su enemigo. Y cuando lo bajaba, pues su enemigo estaban ganando la guerra. Entonces es una historia muy famosa. Y empezó con Amalek. Ahora, si vamos al capítulo 15, vamos a leer. Bueno, vamos a leer desde del 1 hasta el 11. Dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungieses por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel a ponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando suben de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que hasta el oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pasa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y apesadumbró Samuel y clamó Jehová toda aquella noche. ¿Ok? Entonces, este conflicto siguió con el rey Saúl. Ya hasta el rey Saúl, Jehová le dijo a Samuel que le dijera al rey Saúl que vaya y destruye la nación de Amalek. Que fuera y que tuviera guerra contra Amalek y destruyera todo y a todos. O sea, el mismo versículo dice: y aún los de pecho, o sea, los recién nacidos. Jehová le dijo a Saúl que fuera y matara a todos y todos sus animales. Entonces esta guerra fue desde Éxodo, y había conflicto hasta Saúl, y aún seguía el conflicto después. Pero como vimos, el rey Saúl realmente no mató a todos. Dejó vivo al rey Agar. Y ese rey Agar es el descendiente de Amán. Entonces el rey Agar es el descendiente de Amán. Y el rey Saúl es el descendiente de Esther
y de Mardoqueo. Entonces eso lo me hace muy interesante, que esta guerra aún seguía. Estos eran unos grandes amigos de Israel. Entonces siempre estaban en conflicto, siempre estaban peleando. Entonces pues, se hace muy interesante que esta guerra entre los israelitas y los amalecitas estaba desde Moisés. Y siguió con los dos descendientes de ambos los héroes del libro de Esther y el villano del libro de Esther. Y seguía todavía el conflicto. Eso se me hace muy interesante. Ahora, volviendo con el rey Saúl, pues el rey Saúl desobedeció a Dios. Por tanto, había una consecuencia. Pues ya Dios le quitó como rey de Israel y ya fue cuando ya estaba haciendo preparativos para poner al rey David como rey. Pero como el rey Saúl desobedeció, pues hubo consecuencias. Y eso la verdad lo podemos aplicar en nuestras vidas. Tal vez nosotros, como muchos cristianos, pues estamos viviendo en ese cuerpo corruptible. Pecamos. A veces las decisiones que nosotros hacemos, pues nos cuesta que pecamos. Y sí, Dios nos perdona. Y como dice en 1 de Juan, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero no quiere decir que no va a haber consecuencias de nuestros pecados. ¿Okay? La consecuencia del rey Saúl fue que dejó vivir al rey Agar. Y estoy seguro que dejó a algunos de la descendencia del linaje royal, pues. Y dejó a algunos. Obviamente ya después, ya Samuel mismo, pues le dijo al rey Saúl, tú desobedeciste a Jehová y dejaste vivir al rey de Amalek, por lo tanto Dios te va a quitar de ti el reino. Y va a poner a tu prójimo, que fue el rey David. Y Samuel realmente se hace muy brutal, la verdad, que Samuel mató a rey Agar, pero lo mató a pedazos, los cortó en pedazos como uno corta los pollos. Bueno, así me imagino, pues, las piernas, los brazos y ya. Pero le cortó en pedazos. O sea, en ese mismo capítulo, al final del capítulo dice que Samuel mató a rey Agar a pedazos. Le cortó con espada a pedazos. Eso se hace muy brutal, la verdad, lo que hizo Samuel. Pero la consecuencia fue que el rey Saúl fue quitado de reinado. Pues ya Dios cogió al rey David y sacó a Saúl. Pero no solamente fue esa consecuencia, sino también la consecuencia siguió años después, hasta con Esther. Porque como Amán fue el villano de la historia, él hizo un plan, que vamos a ver en un ratito, él hizo un plan para destruir no solamente a Mardoqueo, sino a todos los judíos. Y eso fue el resultado del rey Saúl, que dejó vivir al rey Agar. Entonces hay consecuencias. Tal vez cuando pecamos, tal vez las consecuencias no pasan de repente. Pero no quiere decir que puede pasar las consecuencias después. Por ejemplo, cuando hablamos en términos de salud, pues ahorita cuando estamos más jóvenes, pues podemos tomar coca y cosas más grasosas y así, y tal vez no vemos los daños al principio. Pero se van a ver los daños después, se van a ver las consecuencias después. Entonces, cuando los cristianos pequen, ¿Dios nos perdona? Sí, cada vez cuando nosotros confesamos nuestro pecado. Pero también va a haber consecuencias por causa de ese pecado. Ahora, no puede ser de repente, puede tomar años para ver la consecuencia, pero podemos estar seguros que sí va a haber consecuencias de nuestros pecados. Igual como el rey Saúl. Pasó una consecuencia de repente, pero también pasó otra consecuencia después, muchos años, para su descendencia. Que su descendencia tuvo que otra vez pelear contra su enemigo. Entonces ese fue el contexto de toda esta historia que estaba pasando con el villano del libro de Esther. El villano, pues Amán, que era descendencia de los amalecitas. De hecho, era familiar del el rey de Amalek. O sea, el rey Agar era descendencia de él. Y obviamente Esther y Mardoqueo eran descendencia de Saúl. Entonces el conflicto llegó muchos años después. Entonces tenemos que tener y recordar, muchas veces la verdad tenemos que tener cuidado y si sabemos que pecamos, tenemos que estar preparados por las consecuencias. Cada decisión que hacemos hay consecuencias. Ahora, ya por fin, ya viendo todo el contexto sobre los amalecitas y los israelitas, vamos a regresar a Esther. Entonces, Esther capítulo 3, versículo 1 dice:
Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, Agageo. ¿Okay? O sea, cuando se refiere a Agageo, quiere decir descendiente del rey de Agar, la cual fue amalecita. ¿Okay? Entonces ya sabemos todo el contexto, ahora ya se entiende por qué es muy importante ese detalle que fue descendencia que es Agageo, ¿okay? Porque era descendiente de los amalecitas. ¿Okay? Y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. ¿Okay? Entonces, primeramente, en la primera parte, en el principio del versículo, dice, después de estas cosas. ¿Okay? Recuerden, cada vez que menciona estas frases, después de estas cosas, no quiere decir que los eventos del capítulo 2 pasó literalmente después. O sea, luego. Pasaron varios años. Entonces tenemos que tener eso en mente. Cada vez que vemos esa frase, después de estas cosas pasó un lapso de tiempo. Ahora hay comentaristas que dicen que pasó entre 4 años o 5 años de los eventos cuando Esther se convirtió a ser reina. Entonces ya pasaron algunos años. Y en esos años, pues obviamente había un hombre que se llamaba Amán, que de una manera u otra estaba muy cerca del rey. Siempre estaban en los asuntos con él. O sea, era metiche. Así se ganó. Él siempre estaba junto al rey. Me lo aseguro que trató como ya sabemos que el rey Azuela se manipulaba muy fácil. Estoy seguro que también Amán manipulaba las decisiones del rey. Y obviamente el rey le encontró favor. Y como le encontró favor por ser metiche, entonces el rey Azuero lo engrandeció. Y lo hizo grande, o sea, su mano derecha, de sus principales en el corte del palacio. ¿Okay? Entonces fue engrandecido. Y aparte, si seguimos al versículo 2, dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Recuerden, era costumbre de los persas, de cuando el rey hizo un mandato, se tenía que cumplir y no se podía quebrantar. ¿Recuerden eso? El ley no se puede quebrantar, por lo tanto, el rey Asuero mandó que todos los principales adoraban a Amán. Así de grande le agradeció el rey Asuero a Amán, que ya todos los tenían que adorar. Pero fíjense, eso es un detalle que vemos de Mardoqueo. ¿Okay? Un detalle muy importante. Dice, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Eso es un detalle muy importante. ¿Okay? Porque nos muestra que realmente, recuerden, el libro de Esther no nos menciona ni la ley ni de Dios para nada. Nada. Hasta ahorita no hemos visto el nombre de Dios mencionado, ni nada sobre la ley. Pero con ese detalle de ese versículo podemos ver que realmente Mardoqueo sí seguía la ley. Porque si recuerdan en uno de los 10 mandamientos, dice que no adoráis a otros dioses ajenos. ¿Okay? Por lo tanto, Mardoqueo no adoraba a alguien más. O sea, la ley de Moisés nunca prohibió, la verdad, de respetar a las autoridades, como al rey. Pero él nunca adoraba a Amán, porque él no era rey. No se arrodillaba ni se humillaba. Entonces eso nos muestra realmente que Mardoqueo sí era un buen hombre, porque seguía la ley, seguía las reglas de la ley. Entonces nos muestra ese carácter que Mardoqueo tiene, que realmente sí hacía caso a Dios, por seguir su religión. Entonces, por eso también vemos, con ese detalle podemos ver cómo fue que él creó a Esther. Recuerda que vimos eso, que Esther era de buen parecer, que tuvo buenos modales y le ganó el favor al eunuco que estaba encargado de la casa de las mujeres. Entonces podemos ver que realmente Mardoqueo, con ese detalle podemos ver que como él seguía la ley, pues lo enseñaba a Esther. Y Esther pues le respetaba y amaba mucho a Mardoqueo, y por lo tanto pues eso fue que fue creado con un buen parecer, con buenos modales, que ganó al favor a los líderes básicamente del palacio.
Entonces, con este detalle podemos ver cómo realmente era el carácter de Mardoqueo. Era una persona que sí seguía la ley. Versículo 3 dice, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntando a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Fíjense, tanto Mardoqueo seguía la ley, pues sí, seguía la ley, que los otros demás notaban la diferencia. Los otros principales, oye, ¿cómo que no estás adorando a Amán? ¿Cómo puede ser eso? El rey dijo que tenemos que hacerlo y tú lo estás desobedeciendo. Pues ya sabemos cómo actúa el rey cuando lo desobedece, lo que puede pasar. Entonces, si él desobedeció un mandato del rey, pues obviamente le podemos sacar del palacio así, luego. Entonces los otros principales dijeron, pues ese no está adorándose delante de Amán, la cual le dijo que tenía que hacerlo. Pero, y ahora, eso es mi especulación, lo que yo estoy pensando. Por eso está la historia pequeña de cómo Mardoqueo salvó la vida del rey. Recuerdan que la semana pasada vimos eso, ¿no? Que él salvó la vida del rey. Y por ese detalle, yo creo que por eso no lo sacaron del palacio. Sí, porque el rey pues obviamente no tenía que aceptar eso. Ajá, tenía a favor. Por eso no lo sacaron del palacio, aunque no estaba obedeciendo el mandato del rey. Pero fíjense lo que seguían diciendo. Dice, el versículo 4 dice, y aconteció que hablándole cada día de esta manera, o sea, los otros jueces les seguían diciendo, oye, ¿por qué no lo estás haciendo? Tienes que hacerlo. Es un mandato del rey, lo tienes que hacer. Realmente no sé por qué se preocupaban tanto, pero fíjense lo que dice. Y no escuchándolos él, le denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él, para este entonces, les había declarado que era judío. Ahora, muy interesante eso, porque recuerdan que durante el concurso de belleza que estaba pasando, el Mardoqueo le dijo a Esther, no menciones que eres judía, mantén eso secreto. Y pues vimos que lo más seguro pues tenía miedo de perder su posición. Pero aquí dice que él ya lo había declarado, que ya había mencionado que es judío. Entonces es muy interesante ver eso, cómo actúan los otros jueces, las otras personas que decían en el corte del palacio. Porque él llegaron a aprobar su religión de Mardoqueo. Llegaron a aprobar su fe. Porque dice una vez más, dice, y no escuchándolos, él le denunciaron a Amán. O sea, fueron y le dijeron, como chismosos a Amán. Le dijeron, no, este amigo no está adorando, ni te adora, ni se humilla delante de ti. Pero lo hicieron para ver si realmente seguía. Porque recuerden, realmente los israelitas tenían fama. Desde Éxodo, los israelitas realmente tuvieron fama de seguir a un solo Dios. Entonces los jueces del palacio sabían ese detalle. Sabían que los judíos solamente adoraban a un solo Dios. Y por eso lo querían probar. Entonces le vamos a decir a Amán, a ver qué hace Amán para probar a este amigo si realmente es judío. Porque para entonces ya había un grupo de judíos que regresaron a Jerusalén. Y Mardoqueo y otros judíos se quedaron. Entonces quisieron probar a Mardoqueo. Quisieron probar si realmente continuaba a ser judío, continuaba a ser su religión, continuaba con su fe. Entonces, ese es judío, entonces él adora a un solo Dios. Entonces, el versículo 5 dice, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Versículo 6, pero tuvo un poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían dicho cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró a Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Entonces cuando le dijeron a Amán, los otros jueces, pues Amán fue y él fue a probar a Mardoqueo. Y le dijo, necesitas arrodillarte y alabarme. Y Mardoqueo dijo, no lo voy a hacer. Yo solamente alabo a Dios.
Entonces se hace muy chistoso porque es muy chistoso ver porque realmente esto sí pasa en las vidas cristianas. Cuando tenemos amigos o familiares que no son cristianos, no sé por qué lo hacen, bueno, sí sé, pero nos gusta probarnos nuestra fe. Yo tengo un primo que él hace preguntas sobre la existencia de Dios y ciertas cosas que, oye, si eres cristiano puedes hacer eso, si eres cristiano haces esto. Y yo sé que no lo hace con interés de saber. Él lo hace interés para probar nuestra fe y para ver qué vamos a decir. Por eso lo hace. Y hace preguntas a mí y a mi papá, que mi papá también es pastor. Entonces mi primo hace preguntas, pero para probar. Y estoy seguro que hay muchos cristianos que sus familiares o amigos hacen lo mismo. De hecho, también tengo un tío que, pues, mi abuela vive por Ameca. Y pues una vez un tío de los Estados Unidos fue a visitar a su mamá y pues yo también fui a ver a mis tíos. Y pues obviamente mi tío me hacía preguntas y de forma de burla, pues hacía, tómate esta cerveza. Pues se me la echaba de cara. Y yo le no tomo. No te van a engañar, hermano Jerry, decía, porque conocen a la familia, al final del pastor. No está aquí, no te va a decir nada, ten, tómatelo. Y una vez, recuerdo muy bien, una vez más me dijo, ten, ¿me puedes sostener la cerveza? Y pues yo así, pues sí, lo puedo sostener. Y cuando lo agarré, pum, tomó foto, te lo voy a mandar a tu papá. Entonces así son los incrédulos a veces con nosotros, con cristianos. No lo hacen de forma de burla, para forma de probar nuestra fe. Entonces lo mismo pasó con Mardoqueo. Amán hizo lo mismo con él. Pero aún así, Mardoqueo dijo que no. Entonces la verdad podemos ver a Mardoqueo como un modelo de seguir para no caer en las tentaciones de los no cristianos. Entonces me gusta mucho eso, eso aplica ya en nuestras vidas también. Entonces, otra vez el versículo 6 dice, pero tuvo un poco poner mano a Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, ¿ok? Él ya sabía que era judío, que era israelita. Entonces aprovechó a Amán en este momento para hacer un plan que no solamente a dañar a Mardoqueo, sino que también a destruir a todos los judíos de la región. Ahora, ¿por qué lo hizo? Lo más seguro, por venganza. Porque él conoce la historia de su descendencia. Él sabe la historia de lo que hizo el rey Saúl con su descendencia, que mataron a todos de su pueblo. Obviamente algunos escaparon y pues Amán fue descendencia, vino de ese linaje, pero él conoció muy bien la historia. Y cuando se dio cuenta que Mardoqueo era judío, era israelita, y que no quiso alabarle, dijo, yo puedo aprovechar este momento no solo para él, sino también puedo aprovechar para destruir a todos los judíos. Eso fue el plan. O sea, realmente Amán fue astuto. Ya podemos ver por qué llegó a ser hermano derecha del rey Asuero. Es astuto. Pero él sacó un plan. Dice, yo voy a aprovechar este tiempo y vamos a ver qué plan puedo hacer para destruir a los judíos. Obviamente los que leyeron el libro de Esther sabemos que no funcionó. ¿Verdad? No funcionó y durante la historia, ha habido varias personas durante la historia que trataron de deshacerse de los judíos. El faraón trató de hacerlo cuando estaban en esclavitud. Y no pudo, no pudo. También durante la Segunda Guerra Mundial, pues había Hitler, que también trató de hacerse de todos los judíos, pero no funcionó. De hecho, él fue quien murió y siguen los judíos. Entonces sabemos obviamente que Amán no sirvió su plan, pero vamos a ver después. Pero por eso Amán supo la historia de lo que pasó con su descendencia y ya quiso deshacer de todos los judíos. Sigue diciendo el versículo 6. Que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Entonces aquí la vamos a dejar para esta semana. Vamos a ver la siguiente semana, la verdad, el plan que tuvo el villano del libro. Vamos a ver el plan que quiso hacer
para ver cómo iba a destruir a los judíos y cómo fue que ya Mardoqueo y Esther pudieron pues parar este plan. Y vamos a seguir viendo la providencia de Dios en este caso. Todo lo que pasó antes era para este momento realmente. Dios supo lo que iba a pasar porque es omnisciente. Ella sabía lo que iba a pasar y puso las piezas en juego para evitar ese problema que va a pasar en la siguiente semana, este plan. ¿Okay? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias Dios por este mensaje, damos gracias Dios por la historia que nos das, damos gracias por los detalles que nos mencionas en los versículos. Realmente estos detalles muestran mucho, son joyas realmente y nos muestra cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas y damos gracias por eso. Te pido Dios que nos sigas cuidando durante este día en nuestro servicio, en los bautismos que vamos a tener también en la tarde. Y te pido todo eso, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias.